Este es el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Consejo Hoy, con la conducción de Humberto Bertaza y Pablo Mendelevich, con la participación de Enrique Sebach, colaboración Armando Lorenzo y Marcos Verdún. Buenas noches, ¿qué tal? Es un nuevo programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas sin Humberto Bertaza, que está de viaje. ¿Cómo te va, Enrique? Bien, muy bien, Pablo, gracias. Lo tenemos al presidente de viaje de Sí, nuevo, sí, pero lo tenemos grabado otra vez Está también, así que va a estar en su columna. Perfecto. Toda tuya todo tuyo el programa para la primera columna de la noche. Gracias, Pablo. Bueno, quería referirme un minuto al tema Mercosur y toda la discusión que ha surgido a partir de la declaración del presidente electo de Brasil, o mejor dicho, de su su ministro de Economía, de que el Mercosur no era prioridad y que se iba a buscar algunas alternativas, para aclarar un poquito, digamos, justamente este tema de las alternativas. Como sabemos, Mercosur nació, al igual que la Unión Europea, como una solución política a terminar con ciertos conflictos. La decisión de la democracia argentina y la democracia brasileña de sacarle al contexto latinoamericano las hipótesis y conflictos de la guerra entre Argentina y Brasil, que era la que manejaba los militares de un lado y del otro, al punto, como sabrás, que la idea de no hacer un puente sobre el río Paraná y hacer un túnel surgió del tema de que por el túnel entraban los tanques, entonces Brasil no nos podía invadir desde bueno, obviamente de la frontera, porque no le iban a pasar los tanques por el túnel, que si hacías un puente... Parece increíble. Sí, parece increíble, pero realmente. Es así. Más el hecho de que durante mucho tiempo, ¿te acordás? Estuvo Argentina incomunicada con el Uruguay o con Brasil, justamente sin poder tener puentes o tener un mecanismo de contacto más importante. Bueno, lo cierto es que si uno lo mira desde ese enfoque, el Mercosur ha sido realmente exitoso porque esa hipótesis de conflicto, salvo en el fútbol, ha desaparecido afortunadamente. Ahora, desde el punto de vista económico, el Mercosur tenía la idea de ser un mercado común. Mercado común no es solamente un tema arancelario, es un tema de las mismas reglas impositivas, las mismas reglas de protección al ambiente, las mismas reglas, por supuesto, comerciales, etcétera. Es decir, las mismas reglas fronterizas, el mismo esquema que rige hoy en la Unión Europea, donde un ciudadano de Francia puede ir a Italia o puede ir a España sin tener que presentar documentos en la frontera, y que hay un tribunal, un Congreso europeo y hay un tribunal europeo y hay normas que rigen para todos los países. Obviamente eso no sucedió y en la práctica tenemos una mezcla de unión aduanera, que es tener un arancel externo común y tener que negociar acuerdos comerciales como mercado común, pero sin todo lo demás del mercado común. Entonces la idea de reconocer esto, es decir, uno se para allí y dice, bueno, o vamos al mercado común en serio, y entonces tenemos que hacer todas las cosas que todavía el mercado común del sur no tiene, o reconocemos que no somos un mercado común, vamos a una unión aduanera que tiene arancel cero dentro de la unión aduanera, pero arancel, cada país maneja su política exterior comercial por su cuenta, o sea, Argentina podría definir sus acuerdos comerciales con quien quisiera, y lo mismo Brasil o Uruguay o Paraguay, y su arancel externo también, en lugar de ser el mismo arancel para Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay contra terceros países, cada uno definirlo por su cuenta. O sea, hoy la idea que predomina, por lo menos en Brasil, es la idea de decir, bueno, mercado común por ahora no vamos a hacer y difícilmente lo seamos, lamentablemente, esto corre por mi cuenta. Entonces reconozcamos que somos solamente una unión aduanera y bajemos a ese nivel, y entonces les permitiría a Brasil en su caso o a la Argentina insertarse en el mundo de una manera diferente, que por otra parte es la misma idea en la que coinciden tanto las relaciones exteriores argentinas como las relaciones exteriores brasileñas. No sin subrayar que la gran responsabilidad por el fracaso de este mercado común del sur es obviamente brasileño y argentina, y pongo a Brasil en primer lugar porque es el país más grande de la región y es el que fija las reglas, ¿no es Claro. cierto? Lo mismo que ha pasado con el NAFTA, en donde las reglas finalmente las fija Estados Unidos, que es el mercado más importante y es el mercado que decide de alguna forma, bueno, con
cómo quiero comerciar y qué ventajas le quiero dar a los países que tienen, digamos, a los que les importa más venderme a mí que yo venderle a ellos, digamos, ¿no? Lo cierto es que estamos en ese camino y lo cierto es que sería muy bueno para la región que finalmente, insisto, si no se puede avanzar en el Mercosur como corresponde, reconozcamos lo que somos realmente y podamos insertarnos en el mundo ya bajando protecciones arancelarias absurdas con terceros países, lograr acuerdos comerciales que estuvieron pendientes, a lo mejor ahora en el G20 se puede avanzar la Unión Europea, hace 20 años que estamos negociando con la Unión Europea, y poder avanzar finalmente con la Alianza del Pacífico, es decir, todo aquello de la inserción internacional de Argentina que quedó de alguna manera postergada en la agenda por esta fantasía de que teníamos un mercado común que nunca lo fue. Del G20 voy a hablarte en mi columna, pero ahora escuchemos, gracias Enrique, ahora escuchamos a Humberto Bertazza. Fiscal, esta importante medida que es una de las patas que tiene la reforma tributaria del año pasado, y es un acuerdo positivo porque este acuerdo está dado por el Gobierno Nacional, por las provincias y por los municipios, que en definitiva tiene aspectos muy importantes. Primero, haber consensuado posiciones que en política tributaria y en política de gasto no resultan muy fácil, fundamentalmente en nuestro país, pero por otra parte porque logró de alguna forma trabajar con el tema de la reducción de la presión tributaria. Si nosotros consideramos los tres niveles de gobierno, la nación, las provincias y los municipios, en el periodo 2015 a 2018 la presión tributaria global bajó del 33.8 al 31.9, es decir, casi 3 puntos del producto, lo cual es realmente muy significativo. ¿Qué pasó? En el medio el tema empieza a cambiar, a un año del consenso ya tenemos cambios, esto ya es la parte negativa, y esto es como consecuencia de la problemática del déficit con el cual se está atacando nuestro país, la economía y nuestra norma de presupuesto. Y entonces aparecen una serie de aspectos que van a implicar cambios al consenso fiscal que revierte esa tendencia que decíamos era bajista en la presión tributaria. ¿Qué aspectos podemos señalar desde este punto de vista que implican un cambio justamente al consenso? Bueno, en primer lugar, teníamos nosotros un crecimiento del impuesto al cheque como pago a cuenta de impuesto a las ganancias, que tenía que ser del 33 al 50%. Esto iba a ser un alivio importante para los empresarios. Esto desaparece. Tenemos en segundo lugar el regreso de las retenciones. Las retenciones en materia de exportación implican algo así como 1.1 del producto. Tenemos un incremento del impuesto a los bienes personales. Esto, una de las normas adicionales que van junto con el presupuesto nacional. El ajuste por inflación que tratamos en el programa anterior, el ajuste por inflación que en definitiva no se va a aplicar como consecuencia de la mecánica que hemos visto. Y en materia de los impuestos provinciales, teníamos este año, para el 2019, la suspensión de la baja de impuesto de sellos, que iba a ser como alícuota del 0,75 al 0,50%, que también se deja sin efecto esta suspensión. Y a esto tendríamos que agregarle un tema muy importante para las empresas, muy sensible para las economías empresariales, que son las tasas municipales, habida cuenta que las provincias asumieron el compromiso por sus municipios de poder derogar las tasas municipales que se encontraban en contra justamente de la doctrina de la Corte, o sea, las tasas inconstitucionales, situación esta que nosotros no la hemos prácticamente percibido en este último año. A esto tendríamos que sumarle en materia de seguridad social las normas que van a aplicarse respecto al decreto 814 del 2001 para el año que viene, donde también implican una mayor carga para las empresas. Como si todo esto fuera poco, tenemos otro problema
para muchas empresas, que es el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto a los ingresos brutos que mantiene su línea que había sido propuesto. Acá nosotros no tenemos novedades, pero sí lo tenemos respecto del stock, que se calcula entre 4.000 y 5.000 millones de pesos, que corresponde a los saldos de retención o de percepciones que han sido efectuados a las empresas y que esto generan saldos indisponibles para las mismas. Toda esta situación genera entonces que a un año del consenso nos vamos a encontrar ante esta novedad, que vamos a tener un retroceso y por lo tanto un aumento de la presión tributaria, y de esta manera esa disminución que veíamos en los 3 últimos años va a desaparecer. Este es el aspecto negativo que es posible observar como consecuencia de medidas que tratan de atemperar el déficit fiscal. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Bueno, nosotros tenemos... en el próximo bloque va a estar Ariel Korenberg, les dije, ¿no? Si viene Ariel Korenberg, vamos a hablar de economía, la situación mundial, de la Argentina. Pero yo quería hacer mi columna brevemente, quería decirles algo sobre la reunión de líderes mundiales que va a haber dentro de medio mes, poco más de medio mes en Buenos Aires, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, que para dimensionarlo, yo no sé si todo el mundo tiene conciencia de lo que es esto. Nunca en la historia de la Argentina hubo una cumbre de esta envergadura. Y es muy probable que nosotros, los que viviremos en las próximas décadas en la Argentina, y algunos vivirán mucho más todavía, tampoco vean una cumbre así como la que va a haber dentro de pocos días en Buenos Aires. O sea, es lo más importante que pasó y vaya a pasar en materia de reuniones internacionales y de líderes mundiales en la Argentina, que tiene un montón de planos. Por ejemplo, además del G20, el G20 es una estructura nacida este siglo que de alguna forma es un producto de la decadencia de organismos multilaterales como las Naciones Unidas. Eso es lo que hace que el G20, donde están, como mínimo, están todos los países más industrializados del mundo, tenga este auge y esta importancia. Por ejemplo, un plano es, hace poco hace unos meses se reunieron en Helsinki los 2 grandes líderes mundiales, Trump de Estados Unidos y Putin de Rusia. Y se armó un lío fenomenal, tuvo el mundo pendiente de esa cumbre y de lo que pasó en esa cumbre bilateral. Bueno, eso va a ocurrir en Buenos Aires. Entre otras cosas, se van a reunir Trump y Putin, pero acá en Buenos Aires. Después, ¿saben ustedes cuándo fue la última vez que vino un primer ministro británico a la Argentina? Nunca. Nunca vino un primer ministro británico. Una vez en Catarata del Iguazú, ¿cómo se llamaba? El primer ministro joven, se me fue. ¿Tony Blair, decís? Tony Blair. Tony Blair cruzó, estaba en Brasil y cruzó por 15 minutos. Bueno, sin importancia. No estuvieron nunca en Buenos Aires. Pero, o sea, la importancia que tiene, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de las relaciones exteriores argentinas, la presencia de Theresa May en Buenos Aires es enorme. Si a eso hay que sumarle que Theresa May va a tener una reunión con Macri bilateral, todo eso suma a la importancia del G20. G20 al que vienen Xi Jinping de China, Angela Merkel de Alemania, probablemente vengan Temer y Bolsonaro de Brasil, no creo que Bolsonaro se le vaya a perder. Además, bueno, Trump, Putin, Macron. Con Macron, Macri se va a ir a pasear al Tigre. Es el único paseo que tiene previsto Macri. Se lo va a llevar al presidente de Francia al Tigre a pasear. Todo esto. Bueno, además hay encuentros de Macri bilaterales con las autoridades de Japón, de Singapur, de Corea del Sur, porque además hay países invitados, aparte de los 20 miembros y la Comunidad Europea, hay países que son especialmente invitados a estas cumbres. Así que para nosotros esto tiene sin dudas un efecto muy positivo, o por lo menos muy promisorio. Es importantísima la oportunidad, además de lo anecdótico, del hecho de que, bueno, Trump viene con 1.800 personas, Putin viene con 1.000 personas, no, perdón, con 800, con 1.000 viene Xi Jinping. Trump se trae dos portaaviones,
Va a tener un portaaviones, por razones de seguridad, va a tener un portaaviones estacionado frente a Punta del Este y otro en el Pacífico frente a las costas chilenas por cualquier cosa. O sea, es una cumbre de una envergadura que yo no sé si se ha llegado a tomar conciencia, con lo cual la ciudad tomada, como va a estar Buenos Aires, es un detalle. Son 2 días de ciudad tomada, el feriado del viernes, todo eso. Es un detalle, eso sí que es una anécdota. De lo que se va a hablar durante décadas es de la reunión, de lo que pasa en la reunión, tanto para el mundo como para la Argentina. Enseguida seguimos. Megatlón, red de clubes. Elegí hacer. Cambia tu vida en Megatlón. Seguí @Megatlón en Twitter e Instagram y /Megatlón en Facebook. Para más información, www.megatlon.com. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Ariel Korenberg, bienvenido. ¿Qué tal? Un placer tenerte aquí esta noche. Un gusto. Bueno, arranquemos con el tema de la economía argentina. Vamos a arrancar con lo peor, la palabra maldita de la economía argentina que se estuvo meneando últimamente, que es default. El default trae muy malos recuerdos. La amenaza bueno, supuestamente hay algunos economistas que dicen, ya está, pasó el riesgo, Macri convenció a los mercados de que no hay riesgo de que la Argentina caiga en default. Bueno, eso se puede discutir. Acá la cuestión es que tenemos un gobierno que además de no analizar correctamente la herencia recibida, no supo manejar la coyuntura y cayó en soluciones típicas del peronismo, como devaluación y retenciones. Y además, y ahí voy ya al default, además, tanto en la discusión democrática de la baldosa Zunos, que implicó una supuesta reforma previsional, y tiene que ver con lo que te quería señalar, default interno, como esta número 2 que tuvimos con respecto al presupuesto, está implicando la mayor presión impositiva de la historia argentina desde el siglo XX para acá. Y esto se está logrando violando contratos. Creo que acá mismo en el programa se señaló el aumento del impuesto a los bienes personales, viola la reciente ley de blanqueo. Por lo tanto, la pregunta es, como siempre pasa en Argentina cada 10 años, dentro de 10 años, ¿quién va a blanquear? O por lo tanto, ¿quién va, como decimos los economistas, a hundir costos? Es decir, a hacer inversiones de largo plazo, si un mismo gobierno pro mercado determina una ley y luego la viola. Entonces, continuamos con inseguridad jurídica, violando contratos y, más allá del riesgo de default, quería señalar acá algo muy importante que tiene que ver con cómo terminó la negociación todavía está en veremos lo del Senado, ¿no? Donde supuestamente le van a sacar algunos porotos más al gobierno nacional. Hay varias notas al pie. Realmente toda la negociación en el Congreso, si bien todos sabíamos que era un Congreso en donde no tenía mayoría parlamentaria, a mi grueso entender, pareciera como si el peronismo federal estuviera gobernando desde diciembre de 2015 por todas las concesiones que hizo el gobierno a cambio de... Bueno, pero volviendo al tema del default. Y el default, hay un default ahora en Argentina que el gobierno no está asumiendo, por el contrario, está avalando. Que es el siguiente, y tiene que ver con la negociación presupuestaria. En la discusión democrática de las baldosas 1 se determinó una supuesta reforma previsional totalmente inconsistente. Se le retiró
financiamiento a las jubilaciones, que provenían de la fuente de impuesto a la ganancia, el impuesto más justo y redistributivo que podía financiar las jubilaciones a favor de los jubilados. A favor de las provincias. Ahora también se le dan cosas a las provincias a cambio de lograr el voto del presupuesto. Actualmente el fondeo de los jubilados, además de los pocos recursos de contribuciones patronales que hay, porque hay una elevada economía en negro y cada vez más incentivada por el propio Estado y las reglas que determina, se le agrega que le dejaron el impuesto al cheque. Y eso también va en contra del financiamiento. O sea, no hay dinero para financiar jubilaciones. ¿Por qué? Por la recesión cae la recaudación de impuesto al cheque. Y además está en el acuerdo de fondo número 2. El impuesto al cheque está en la reforma tributaria suspendida, por la cual el año que viene, en teoría, se pateó para el año que viene su derogación. Quiere decir que no hubo reforma jubilatoria, quedó todo en el aire. En tercer lugar, y ahí voy a punto del default, algo en lo que no se está hablando, en la gestión del anterior ministro de Economía, cuando existía, Pergay, el abogado del Ministerio de Economía determinó que Moreno no había mentido en el INDEC. ¿Por qué? Este gobierno, eso salió en los diarios. Lo que pasa es que no hubo repercusiones porque justo fue el momento del Ara San Juan. ¿Y qué salió en los diarios? Determinó eso para que el Estado no tuviera que pagar el default selectivo del INDEC de Moreno y los Kirchner a los jubilados. Porque el ANSES, a través del Fondo de Garantía Sustentable, que heredó los recursos de las antiguas AFJP, reinvierte a los fines de mejorar supuestamente las jubilaciones. A ver si te estoy entendiendo. Sí. Está el embrollo, el descalabro que hicieron al asaltar las estadísticas, Sí. que si vos convalidás hoy que hubo un asalto al INDEC, lo convalidás jurídicamente, Sí. te comés tanto juicio que el Estado quiebra más o menos. De hecho, hay juicio, pero lo que quiero resaltar, eso con respecto, esto los oyentes deben recordar, los bonos indexados al coeficiente de estabilización de referencia, el SER, que es indexado al IPC mentiroso, 10 contra 25. Esa diferencia acumuló, en mis cálculos, 10.000 millones de dólares. Para otros economistas, el doble. Los propietarios de esos bonos, ¿sabés quiénes son? Los jubilados. Porque los bonos se llaman cuasipar y encima vencen en el año 2045, se los colocaron al ANSES para tomar el dinero y financiar gasto público electoral. Es la típica que se hace, vaciar las cajas jubilatorias, vaciar las AFJP, vaciar ahora el ANSES para financiar gasto corriente que nadie audita. Entonces, para no pagar 10.000 millones de dólares, que bien se podrían haber pagado y reconocido con otros bonos, en este momento el Estado sigue en default. Y hay juicios pendientes de acreedores individuales contra el Estado. Y hay otros casos más, pero este lo resalto a los fines de ¿qué? De que hay una gran hipocresía en la discusión sobre las jubilaciones. Todo el mundo quiere aumentar las jubilaciones, yo mismo porque me quiero jubilar. Por eso esta obsesión actual no era la mía, pero está en el centro de nuestro desequilibrio macroeconómico. Como todo el mundo quiere ganar el 82% móvil, pero no se puede otorgar, cada tanto Argentina defaultea deuda pública que sirvió para pagar los juicios de los jubilados heredados de la época de Alfonsín y ahora la reparación histórica. Y esos son nuevos bonos, deuda pública, que efectivamente el kirchnerismo nos encajó durante 10 años. Bueno, ¿y cómo ves vos? Digo, bueno, como si hubieras dicho algo muy feliz, ¿no? Realmente es inquietante. Quería plantearlo porque no es común debatir sobre esto. El tema de la causa de los cuadernos, Sí. La corrupción, el empresariado, la obra pública, el club de la obra pública, ¿cómo ves eso? Y yo lo que veo que a nivel mediático, debido a la corrida cambiaria transformada ahora en crisis de solvencia, al borde del default externo, porque el interno ya te mencioné que seguimos, tapó totalmente el debate. Decime vos por ahí que estás más en tema en el día a día. Concretamente, el sistema institucional argentino, ¿qué cambió a partir de los cuadernos?
Bueno, está en marcha, recién empieza esto. La causa recién empieza. No, pero no es solo la causa judicial. ¿Y después Cristina Kirchner qué? ¿Vamos a renovar el sistema de corrupción? Sí, porque no pasa nada. A ver. Según el gobierno, Sí. El costo del kilómetro de caminos, de rutas, bajó un 40%. Tanto es lo que se combatió la corrupción, Sí, nosotros, que está más barato, 40% más barato hacer un kilómetro de ruta. Nosotros con Martín Grande, como miembro de CONICET, estimamos 36.000 millones de dólares en obra pública, 6.000 millones de dólares en subsidio de electricidad y gas a hogares y otros 1.000 millones de dólares a comprar al doble de precio las importaciones de gas. No obstante, lo que te digo es lo siguiente, más allá si podemos repatriar ese dinero Calculá o no, en tu respuesta que estamos ya en el final. la respuesta es la siguiente. Auditoría General de la Nación, SIGEN, Consejo de la Magistratura designados por partidos políticos a través de las listas, que a mí me hace pensar desde afuera del sistema de justicia, y me puedo equivocar, por supuesto, que lo que sucede es que no es muy distinto a justicia legítima de elegir por elecciones a un juez. Entonces, más allá de la buena voluntad de un juez, porque es un juez el caso de los cuadernos, semejante caso a cargo de un juez. ¿Cómo puede ser que perdóname, porque dale, es un juez y un fiscal. Siempre un juez lleva la causa y un fiscal, pero por arriba tiene la Cámara que viene convalidando todo lo que hace Bonadío. Sí, pero por abajo la Auditoría General de la Nación durante 12 años no logró, no pudo, no quiso o no pudo hacer nada. La SIGEN, que la Auditoría Interna, tampoco. Y actualmente la Auditoría General de la Nación, que está liderada, presidida por el Partido Justicialista, se está investigando a sí misma todos los casos que fueron avalados durante el kirchnerismo. Entonces no veo un cambio del sistema institucional. Bueno, te agradezco mucho. Escepticismo, perdón. No, es muy respetable, además con conocimiento de causa, no hay ninguna duda. Por eso te invitamos para escucharte. Dale. Para escucharte Gracias. tu opinión. Y el Consejo te quiere agradecer con esta invitación para el muchas gracias. para un espectáculo de tango genial. y First Park, un almuerzo para 2 personas. Genial. Bueno, es una mi forma mujer contenta. también de ratificarte que te agradecemos mucho por haber venido. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 9 de la noche. Chao, hasta el lunes.